Toma tu Biblia en la mano y vamos a abrirle en el libro de Mateo, capítulo 21 y versículo 1. Libro de Mateo, capítulo 21 y versículo 1. Voy a hablarles a ustedes de un título bastante largo: órdenes inaudibles y proyectos invisibles. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 21, versículo 1 del libro de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, abre mi corazón para que yo pueda ver lo que tu palabra me muestra en este día. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y siéntate un momentito. Órdenes inaudibles y proyectos invisibles. Es muy fácil obedecer a Dios cuando Dios claramente nos dice qué es lo que Él quiere. Alguien debió decir amén allí. Cuando Dios claramente te ordena algo, es extremadamente fácil obedecerle. Y el Señor le ordenó a sus discípulos: ustedes van a llegar a un lugar, ustedes van a ver un pollino de asna y lo van a desatar y me lo van a traer. Y eso es muy fácil. Los discípulos obedecieron al Señor e hicieron exactamente como Jesús les mandó. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que es disciplinado en seguir a Jesús. ¿Hasta ahora me entendieron? Ahora, aquí es donde viene lo interesante. La gente dueña de ese asno no caminaban con Jesús. Probablemente no lo conocían muy bien. No eran discípulos de Jesús. Y muy probablemente ni siquiera sabían muy bien quién era Él. Sin embargo, cuando los discípulos llegaron y le dijeron: el Señor necesita ese pollino de asna, ellos dijeron: tómenlo. Y yo les voy a decir una cosa: esa gente no tenía la menor idea por qué ellos sintieron en el corazón entregarle a esa gente eso, pero era porque había una profecía y una palabra de Dios que tenía que cumplirse, y ellos sintieron en el corazón que ellos eran parte del cumplimiento de una profecía. Alguien debió de decir amén aquí. Ellos no preguntaron: ¿qué señor está pidiendo el asna? Ellos no dijeron: ¿a qué hora me lo van a devolver? Ellos no dijeron: ¿es alquilado o prestado? Ellos no dijeron: ¿para qué lo van a usar? Ellos simplemente sintieron que tenían que entregarlo de ellos para un propósito mayor que el de sus propias vidas. Y cuando lo hicieron, se metieron en un plan de Dios eterno. Hay algunos de ustedes que no entienden el por qué. Ustedes están sintiendo hacer ciertas cosas, pero cuando damos ese paso en fe, nos conectamos con cosas más grandes que nosotros mismos.
No todo lo que hacen los hombres de Dios está completamente definido. La gente piensa que yo todos los días me reúno con el Señor entra en su bata blanca con 4 ángeles y se sienta a beber un café conmigo. Absolutamente no. En una gran mayoría de las veces el Señor solamente te pone una impresión. Es como un sonido inaudible. Es como una orden que solamente se puede percibir muy tenuemente. Y usted tiene que empantalonarse, creerlo, actuar en ello, y entonces se conecta con algo más grande que usted. Allí mismo, en los evangelios, en el libro de Marcos capítulo 14 y versículo 12, el Señor le dice a los discípulos: van a ver un hombre con un cántaro de agua, síganlo. Y él va a llegar a una casa, y cuando lleguen a esa casa, díganle a las personas que están allí que yo voy a ir a comer la Pascua allí. Pero aquí es donde viene los heavy duty, funky, Robbie Wow. Dice que cuando los discípulos siguieron al hombre con el cántaro de agua, porque ellos sí sabían lo que Jesús quería, llegan a esa casa, y aquí es donde vienen los heavy. Oye, dice que ya todo estaba dispuesto. O sea que esa gente que estaba en la casa no entendía por qué ellos construyeron ese lugar para comer. Ellos pusieron la mesa, ellos lo prepararon todo. ¿Sabe por qué? Porque había algo dentro de ellos que le decía: tú tienes que preparar esto, tú tienes que dar esto, tú tienes que aportar esto. Y entonces se juntaron con la profecía que el Señor tenía sobre ellos. ¿Tú te imaginas esa gente diciendo: mi amor, yo voy a poner una mesa de 24. Pero ¿para qué si somos 5 en la casa? No te preocupes, yo no sé por qué, pero 24 es el número que hay que dar. Y ponen la mesa de 24 y dicen: ¿sabes qué? Vamos a poner también esto y lo otro, y vamos a arreglarlo así, porque dice que ya todo estaba dispuesto. Y hay muchas cosas que el hombre hace, no porque está 100% iluminado y seguro, sino porque siente una impresión de hacerla. Y cuando tú eres capaz de discernir esto, tú vas a hacer cosas maravillosas por Dios, para Dios y en Dios. Cosas que son ilógicas muchas veces, cosas que no tienen sentido para nada, cosas que si se las dices a otra persona van a decir que eres un loco o un estúpido. Cosas que si tú las llegas a revelar, la gente va a decir que perdiste la cabeza. Es por eso que el hombre espiritual siempre es juzgado por el hombre natural como loco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el Viejo Testamento nosotros vemos esto. En el Viejo Testamento vemos en 1 de Samuel capítulo 10 los hombres que le dieron a Saúl pan sin tener la menor idea de quién era Saúl. El profeta Samuel le dice a Saúl: vas a caminar por este camino, y cuando llegues vas a encontrar unos hombres que te van a dar comida, te van a dar pan, recíbelos. Ahora, muy bien, Saúl sabía, porque Saúl recibió la palabra de Samuel. Saúl está caminando en una profecía. Pero ¿y estos tipos que venían ahí? De repente ven a Saúl. No dice la Biblia que un ángel le habló, no dice la Biblia que Dios le habló, no dice la Biblia que un profeta le profetizó. Y de repente toman los panes y se lo entregan a Saúl para que se cumpliese una palabra de Dios. Y esto vino de aquí, del corazón. Esto vino de aquí adentro. Es una orden silenciosa que el pueblo de Dios tiene que aprender a reconocer. La Biblia habla del silbido apacible. Elías sabía ver fuego del cielo y lluvia tempestuosa, pero hubo un momento donde Dios le hablaba por silbido apacible. Y hay veces que el Señor te está susurrando el corazón: tienes que orar más, tienes que dar más, tienes que predicar más, tienes que buscar más de mí, tienes que cambiar, tienes que ser transformado. ¿Sí o no? Esta gente vieron a Saúl y de repente dicen: oye, yo no sé quién es ese melenudo que viene bajando por ahí,
pero hay que darle la comida que tenemos. Y le entregan la comida. Y Saúl se quedó frío. Ningún profeta se lo dijo, pero había una palabra en el corazón de ellos. Y ellos siguieron esa palabra. Una palabra silenciosa, una impresión en el corazón. ¿Alguien entendió eso? En 1 Samuel 21, versículo 6, dice que David llega, se está muriendo de hambre, y le dice al sacerdote: me estoy muriendo de hambre. Y el sacerdote comete un pecado y viola la ley, porque le dio los panes de la preposición que ningún hombre podía comer, y se lo entrega a David. Pero Dios no lo reprendió ni lo mató. ¿Por qué? Porque había una palabra dentro de ellos. Él no entendía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. No vino ningún ángel, ni vino ningún profeta, pero dentro de él, yo dije, dentro de él había una voz que le decía: hay que darle a este hombre los panes de la preposición. Y el hombre obedeció. Alguien diga: el hombre obedeció. Y cuando obedeció, Dios lo bendijo. En 1 Samuel 25, 18, Abigail de repente dice: yo tengo que darle alimento a David y a sus hombres. Ella no tenía la menor idea de que David la iba a hacer reina, de que David se iba a casar con ella y la iba a hacer reina. Y si alguien le hubiera preguntado a Abigail: pero ¿por qué estás arriesgando tu vida? Tú no sabes que a ti te puede caer fogárate. ¿Por qué tú estás haciendo eso? Y ella dice: yo no sé, es que algo me dice en el corazón que tengo que hacerlo. Algo me está diciendo que yo tengo que darle a David lo que mi esposo Nabal no quiso que yo le diera. Si esa es la voz que nosotros tenemos que aprender a obedecer. Los reyes magos o los sabios del oriente vinieron desde oriente. Y si tú me dices: sí, pero ellos tenían una estrella, está bien, la estrella está bien, pero ¿y por qué trajeron tesoros? La estrella no hablaba. No me están oyendo. Y de repente ellos llegan delante de Jesús y le abren sus tesoros. ¿Por qué? Porque había una voz interna que le decía: yo quiero que me des lo mejor que tú tienes. Yo quiero que me honres con lo mejor que tengas. En Génesis vemos a Lot recibir a los ángeles sin saber que eran ángeles. Él no tenía la menor idea de que ellos eran ángeles. Dice que eran forasteros y extraños. Y Lot los ve caminar y algo le dijo adentro. Oh, no fue una revelación del cielo, como mucha gente: padre, necesito confirmación para saber si diezmo o no diezmo, para saber si oro o no oro, para saber si ayuno o no ayuno. Necesito que lo confirme. Si cuando yo doble allí en la Weston hay un elefante rosado en patines, eso quiere decir que sí. Qué lindo, ¿verdad? Y de repente Lot ve estos dos tipos y siente en el corazón que tenía que atenderlos, sin saber que esos dos tipos eran la clave de su salvación. Si esa es la vida del espíritu que mucha gente no sabe vivir. Esa es la vida del espíritu. ¿Y qué pudiéramos decir de la mujer en 2 de Reyes 4:8, que prepara una habitación para el profeta sin saber nada? El profeta pasaba por ahí y la mujer le dice a su esposo: ¿sabes qué? Vamos a prepararle una habitación a ese profeta. Y ella no sabía que ese profeta un día se iba a voltear y le iba a decir: por haber hecho esto vas a tener un hijo. No te asustes, Dani, que eso nada más es un ejemplo, ¿ok? Yo vi que Dani abrió los ojos así como que se quería morir. Pero dijo: por haber hecho esto. ¿Y qué si no lo hubiera hecho? ¿Y qué si le hubiera dado oídos sordos a esa impresión que tenía en el corazón? ¿Y qué si hubiera esperado que un ángel se apareciera a medianoche y le dijera: ayuda a este hombre? No.
Ella siguió la guianza de una voz silenciosa. Ella siguió esa guianza y ella prepara una habitación. Y cuando el varón de Dios durmió en esa casa, se levanta y le dice a su siervo: averíguame qué necesita esa mujer. Y él le dijo: bueno, pues yo la verdad no sé muy bien, pero ella no tiene hijo. Ok. Y fue el profeta y le dijo: por lo que hiciste, para el año que viene vas a abrazar un hijo. Mayra, tampoco te asustes, que estoy predicando, Yo estoy viendo como que se están asustando. Y Jaime casi le da un ataque cardíaco ahí. Se le empañaron los lentes y todo. Voy a tener que irme a poner los jóvenes para que no se asusten. Pero le dije: por haber seguido esa guianza, por haberte movido en eso que sentiste en el corazón, yo te voy a bendecir. Es una voz silenciosa. Es una voz que no tiene forma, sino que viene en forma simplemente de una impresión en el corazón. Y en el momento en que tú le escuchas, tú te conectas con algo más grande que tú. ¿Por qué yo estoy hablando de esto en esta noche? Porque yo estoy hablando de esa voz interior, de esa impresión que nos mueve a dar lo que a veces ni siquiera pensamos que podemos dar, a movernos de la manera que a veces no creemos que podemos movernos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque a través de toda tu vida cristiana, tú vas a tener sensaciones y emociones en momentos que tú vas a sentir: necesito darle más a Dios, necesito entregarle más a Dios, necesito ser más para Dios, necesito servirle más a Dios, necesito amar más a Dios. ¿Cuántos alguna vez han sentido eso? Pues no es el diablo que te lo está diciendo, es Dios. Yo dije: es Dios. Yo dije: es Dios. Y la razón y la motivación por la cual el Espíritu me está dando a hablarte de esto es por lo que pasó en Primera de Reyes 17, versículo 9. El Señor le dice al profeta: vete a Sarepta, que yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Y llega el profeta y se encuentra con la viuda y le dice: hello, hello, hello. Y ella dice: hello back. Le dice: ¿me puedes dar un vaso de agua? Y ella dice: claro que sí. Pero cuando ella iba caminando, el profeta le dice: un momentito, prepárame algo de comer. Dice: ahí sí no, mijito, te equivocaste, te rayaste, te pasaste de la línea, como todos los pastores que son unos frescos. Él le dijo: ¿por qué? Dijo: porque a mí me queda lo último para yo comérmelo con mi hijo y morir. Y tú sabes lo dramático que son los muchachos. Parecía el ratón, el chihuahua de Taco Bell. Ella dijo: yo tengo la última comida y es para dársela a él y yo y morir. Y de repente el profeta le dice: ¿te quieres morir hoy, harta? ¿O quieres vivir en bendición por muchísimo tiempo? Y aquí es donde viene lo interesante. Esa mujer no conocía que este hombre era un profeta. Esa mujer no tenía una comunión con este hombre. Ella no sabía si este era un charlatán. Ella no sabía quién era. Pero algo le dijo por dentro: entrégale a este hombre lo que tienes. Y cuando lo hizo, desató un milagro por años y años y años. No, vamos a ser honestos. Si esta mujer viuda hubiese salido a decirle a sus amigos: oye, te voy a pedir una opinión, ¿ok? Hay un pastor gordísimo, porque acuérdense que Elías era el único que estaba comiendo carne y bebiendo agua de la gruta de Kerit, y pan también. Era hamburguesa todos los días.
¿ok? Traído en Uber Flight. Los pajaritos lo traían. Y el tipo tenía una panza que parecía una tortuga al revés. Imagínate que esa mujer hubiera ido a donde cualquier persona le hubiera dicho: oye, yo estoy sintiendo en mi corazón aquí que yo tengo que entregar lo que yo tengo, lo último que tengo, y ponérselo en la mano a ese hombre de Dios. Y es loca que tú te volviste. ¿Qué tú estás bebiendo todavía la pastilla de los nervios esa que te pone media turulata? Y eso es lo que nos dicen constantemente. Cada vez que nosotros damos un paso para meternos más en Dios, en todos los aspectos de nuestra devoción, que nadie vaya a creer que yo estoy hablando de dinero hoy. Yo estoy hablando de darle a Dios todo, mucho más que el dinero. Nuestra vida entera. Sí, hoy en día a la gente del mundo le encanta robarse la narrativa de los predicadores para poder evadir escuchar lo que ellos están diciendo. Entonces de una vez te tildan de que tú estás pidiendo dinero para así tener una excusa para no oír lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. No caigas en ese gancho, mi compadre. Lo que Dios pide va mucho más allá que 3 pesos. Él pide tu vida entera, tu corazón, tu devoción, todo lo que eres, todo lo que serás. Abraham le pidió su hijo, que vale más que el dinero. ¿Alguien escuchó esto? Aquella mujer no hubiese podido pedir un consejo. Aquella mujer no hubiese podido hacer sentido en la cabeza de lo que este hombre le estaba pidiendo. Pero ella obedeció esa voz. Ella obedeció ese impulso. ¿Alguien está entendiendo eso? En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Ahora, muy bien, este es el problema, que mucha gente piensa que allí exclusivamente la Biblia está hablando de que hay hombres naturales y hombres espirituales. No es así. Tú tienes un hombre natural dentro de ti. 1, 2, 3. Pues tú te creías tan sabrosamente espiritual que te van a salir 2 alas y vas a subir en el rapto primero que cualquiera. No, no, no. Usted tiene una naturaleza natural. Todavía el hombre viejo está vivo en usted. Por eso es que no hiede. Y tú tienes que luchar. Y cada vez que Dios te propone acercarte más a Él, buscar más de Él, entregarle más a Él, el hombre natural te va a dar un razonamiento natural para que no lo hagas. Porque solo el hombre espiritual discierne, digan discierne, no razona, discierne las cosas del Espíritu. Y ahí es donde tú tienes que entender la diferencia entre razonar como un hombre carnal o discernir como un hombre espiritual. ¿Hay alguno aquí que esté entendiendo? La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque para tú ser hijo de Dios necesitas esa nueva naturaleza en charge. Pero el enemigo te va a llevar a esa vieja naturaleza para que tú comiences a razonar el por qué no tienes que hacer lo que estás supuesto a hacer. ¿Para qué yo tengo que predicar? A Dios que pegue un grito de ahí arriba y tú vas a ver cómo se convierte todo el mundo. ¿Para qué yo tengo que diezmar y ofrendar? ¿Para qué? Y después están los babosos de los ineptos, burdos, hijos del diablo religiosos, que dicen que eso no es necesario, que eso no es del Nuevo Testamento. Yo voy a ver el día que ellos tengan que comparecer delante de Dios. Los diezmos no son de los pastores ni de las iglesias, los diezmos son de Dios. Y ellos, para congraciarse a la narrativa de la carne, dicen lo mismo, justifican a la gente para que no honren a Dios. Porque eso es lo que piensa el hombre natural. ¿Y por qué yo tengo que darle a Dios si Él es rico? ¿Ah?
Ve y pregúntale a la reina de Saba por qué le trajo grandes presentes a Salomón, que era 20,000 veces más millonario que ella. Porque nosotros damos para honrar la grandeza de Dios, la grandeza del rey. No es que Dios no tiene, no es que Dios está mendigando. Él no es un mendigo, Él es un rey. Y al rey se le da para honrarlo, no para que coma un pan con mantequilla. Dios no está esperando que le den limosna. Esa fue la babosada que nos enseñaron en el contexto de la iglesia donde venimos. Que a Dios se le da limosna. Dios no es un limosnero. Él es el rey de reyes, el señor de señores, y a Él se le honra. Por eso en Malaquías Él dice: ¿cómo me vas a entregar el animal dañado? Dáselo a tu príncipe terrenal a ver cómo lo va a mirar. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Tú sabes por qué le damos a Dios lo mejor? Porque Él es el más grande, majestuoso, poderoso y sin igual Dios del universo entero. Voy a ver algunos que lleguen al cielo. Pagaban sus taxes aquí a los reyes terrenales, pero siempre buscaban una excusa para no diezmar. A quien tú le das tributo, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, al que tú le pagabas los impuestos, ese era tu rey. Tú no podías pagar impuestos en otro reino. Tú pagabas impuestos o tributo a tu rey. Si tú solamente pagas impuestos a Faraón en esta tierra, entonces tú eres un carnal y tú perteneces a este reino. Porque si tú eres de la Nueva Jerusalén y de la ciudadanía del cielo, usted le da tributo al Rey de Gloria. Ahora, eso fue gratis, ¿eh? No, eso fue gratis. Si los discípulos que iban caminando a Emaús no se llevaron de esa voz del corazón por lo que veían sus ojos, como Jesús lucía diferente, ellos dijeron: mira, el corazón nos está diciendo, pero la realidad es que los ojos nos están dando una realidad diferente. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Cuando se mete la cabeza, usted deja de seguir la intuición del Espíritu. ¿Ustedes alguna vez han hablado con una persona que ustedes saben que es un demonio? Pero la persona se ve de lo más limpiecito. Eso parece evangélico de tapa a tapa. Pero tú en tu espíritu sabes que es la bestia. Tú lo sabes. Y el tipo habla bien, y habla bien, y hace esto, y hace lo otro. Y tú dices: este tipo está endemoniado. Yo entré a una iglesia en República Dominicana, y de repente se paró la profeta, the prophet, la profetos. Esa profeta tenía amarrado toda la iglesia, y se paró la profeta y comienza a profetizarme. ¡Ah! ¡Ah! Estilo Chan Chin Wan. Y yo estoy parado así y digo: esto no es un espíritu, este no es el espíritu de Dios, esto es un demonio. Y todo el mundo, todo el mundo friqueado. Y de repente dije: fuera de ella, Satanás. Butupá. 4 horas botando demonios la profeta. ¿Qué le parece? Le desbaraté la profeta. Eso botó demonios. ¿Sabes la cantidad de gente que estaba extraviada por profecía de esa loca? Bueno, ex loca, porque después se convirtió y siguió adelante. Bueno, eso espero, eso fue hace un tiempo. Pero sabes, tus ojos te pueden decir algo, pero esta voz interna es la real. Cuando Samuel vio a los hermanos de David, dijo: estos son los ungidos. Y el Señor tuvo que decirle: estás equivocado. El hombre natural ve lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Es por eso que para usted determinar cuando algo es real, tiene que buscar adentro, no lo que ven tus ojos. Yo dije: no lo que ven tus ojos.
El cristiano tiene que aprender a hacer negocios, a moverse en el ministerio, a tomar decisiones por lo que hay dentro, no por lo que ven tus ojos. Esto es un mundo espiritual y la gente natural va a tomar decisiones en lo natural, pero nosotros no. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que está junto a nuestro espíritu y nos está hablando constantemente. El problema es que nosotros le damos la rienda al razonamiento natural, al hombre viejo, y terminamos siempre haciendo la peor decisión de nuestra vida. Eso estuvo duro, ¿verdad? Estuvo muy duro. Como dice Tercera de Crónica 27, si te pica, arrácate. En Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 22, Ciro no conocía a Dios. Ciro no había ido a una iglesia. Ciro no era hebreo. Ciro no sabía nada. Pero dice que comenzó a hacer todo lo que Jehová quería que él hiciera. No, nadie vino a predicarle a Ciro, ni se apareció un ángel, ni se apareció un profeta, pero el hombre estaba siguiendo una guianza de adentro. Estaba siguiendo una conexión espiritual que a Dios le plació tener con él. Por eso Dios le llama a su ungido a un tipo que nunca en la vida había estado en una sinagoga. Está fuerte, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 versículo 10, libro de Efesios capítulo 2 versículo 10, te voy a aterrizar el por qué nosotros tenemos que prestar atención a este mensaje. ¿Cuál es la importancia y cuál es la advertencia del Espíritu de Dios en esta noche? Y si se te olvida todo lo que yo he dicho, por favor, no te olvides de lo que vamos a leer en este momento, porque esto es crucial. En el capítulo 2, en el versículo 10 del libro de Efesios dice: porque somos a hechura suya. ¿Cuántos saben eso? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, para hacer cosas fantásticas, para hacer cosas maravillosas. Dios nos creó en Cristo, o nos recreó, si puedo decirlo así. Nos hizo nacer de nuevo para que nosotros cumpliésemos una asignación en nuestra vida. Ay, ahora es que me desayuno. Entonces yo no me convertí nada más para estar en la iglesia sacándome los mocos. No. Ese ha sido siempre el error de mucha gente. No. El Señor no te alcanzó, te libertó, te limpió, te levantó y te ungió para que tú fueras un religioso. Eso fue lo que le pasó al gadareno. El gadareno, el Señor lo liberta y de repente dice: pues yo me voy en el crucero de Jesús. Y el Señor le dijo: no, papá. Yo te liberté para que tú fueras a los tuyos y le dijeras las grandes cosas que yo he hecho por ti. Y él alcanzó 5 ciudades en Decápolis. Y aquí dice que Dios nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Pero aquí es donde viene lo duro, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye esto. Hay cosas que Dios preparó para que fueras tú que la cumpliera. Hay milagros que no van a pasar, gente que no va a ser alcanzada, obras que no van a ser hechas, oraciones que no van a ser contestadas hasta que usted no obedezca lo que Dios le está diciendo.
Y si no, solo mira a Jonás. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cuál fue el lío de Jonás? Con tantos profetas que había, el Señor no dejó que Jonás se escapara de su misión. Lo persiguió hasta que él hizo lo que tenía que hacer. Lo persiguió. Y así mismo, constantemente, tú te encuentras en situaciones donde tú sientes que Dios te está diciendo: dale, predícale, predícale, predícale. Si tú quieres que yo le predique, Señor, que ahora mismo un señor calvo se arraque la cabeza parado en ese palo de luz que está ahí, porque tiene un alacrán amarillo en la frente. Vamos a ver. Ah, no, eso es que él no quiere, me voy. Y tú sabes lo que tú haces. Pierdes la oportunidad de conectarte con un plan divino y glorioso. ¿Sabe la cantidad de gente que aquí en la iglesia el Señor le dice: ve y siembra esta semilla? Y dice: sí, Señor, pero más adelante, cuando yo tenga el trabajo que yo sé que tú me darás a causa de mi infidelidad, entonces yo diezmo y ofrendo. A veces que el Señor nos dice: vamos a orar, que te levanta. A veces te levanta. A veces te levanta y tú estás como una lechuza mirando al techo, contando las hormigas, y tú dices: ya yo sé que es lo que me está pasando. Ya yo sé. Tengo hambre, voy para la cocina. De repente viene con un sub a ver Netflix. Y Dios lo que te levantó fue para tratar contigo y desatar cosas en tu vida y a través de tu vida que ya Él había preparado desde antes. Usted se está encontrando todos los días en situaciones donde el Espíritu de Dios le está diciendo: tírate, métete, empuja, predica, toca, ora. Y usted tiene que responder la voz del Espíritu. O alguien debió decir amén. Y en muchos momentos no vas a escuchar las voces audiblemente. No vas a ver visiones. No te lo va a explicar nadie. No va a tener sentido muchas veces lo que Dios te está diciendo. Pero va a haber un deseo de dar, de ayudar, de servir, de entregar más, que va a venir sobre ti, que tú no lo puedes explicar. Y tú dices: no tiene sentido, pero Dios me está hablando. Y el enemigo te va a dar una razón o 1000 de ellas para que no lo hagas. 1000 razones. Si el hijo pródigo hubiese razonado el volver a su casa, no hubiese vuelto. Y todavía está llegando, y el hermano es usado por el mismo diablo para darle 27 razones de por qué él no merecía volver. Y eso mismo es lo que hace el diablo y la religión. Siempre te está diciendo el por qué no. Usted tiene que decir: si Dios lo quiere, si Él me lo está diciendo, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Yo dije: se lo vas a dar, dáselo fuerte. Aleluya. Aleluya. Yo voy a terminar con esto. En Primera de Reyes 17:9, cuando el Señor, digan el Señor, le dijo al profeta: ya yo le di una orden a Juliana. Vamos a ponerle un nombre porque me da pena como decir la doña, tú sabes. Vamos a decir Juliana. Ya yo le di una orden a Juliana. Ahí está. I gave her una orden. La palabra orden es el hebreo tazva, que quiere decir ordenamiento u ordenanza divina. Oye eso: ordenamiento, ordenanza divina. O sea que ya Dios le había dicho a ella: tienes que hacer
lo que te ordené que ibas a hacer, vas a tener que dar más de lo que estabas esperando que ibas a dar. Ahora, aquí es donde viene lo importante. Si esa mujer, con esa orden dentro de ella, fue capaz de razonar la cosa al extremo de que no iba a hacer lo que Dios había ordenado, créemelo, tú y yo tenemos la misma capacidad para hacer exactamente de la misma manera que ella hizo. Dios te puede estar diciendo: es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer esto. Y tú puedes decir, bueno, todo depende de lo que se define como tiempo. El gran peligro que nosotros corremos es quedarnos fuera de las obras que ya Dios ha preparado de antemano. Hay milagros, obras, bendiciones y grandes cosas ya preparadas con nuestro nombre encima, nuestro nombre individual. Y de repente tú llegas a un sitio, o estás en un servicio, o estás en un grupo, o estás escuchando de un proyecto en la iglesia, y tú sientes lo que otro no puede sentir. ¿Por qué? Porque eres tú el que estás llamado a ser parte de eso. Y por eso la Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque aunque yo estoy hablando de una voz inaudible, sigue siendo una voz. Y nosotros podemos fluir con esa voz o endurecer el corazón y asfixiar esa voz. No, ¿les puedo ser sincero a ustedes? Hay un gran porcentaje de los cristianos que se pasan la vida entera desobedeciendo esa orden que Dios ha puesto en sus corazones. Y es por eso que pasan 10 años y tú ves ese cristiano en el mismitico sitio, al mismito nivel espiritual, sigue siendo igual de chuletú y de carnú, sigue hablando las mismas tonterías, sigue sin estar activo, sigue peleándose con todo el mundo, sigue decalentándose con todo el mundo y chismeando y haciendo todo lo que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en vez de escuchar lo que Dios está diciendo que haga y seguir esa voz, está razonando todo el tiempo en lo natural y en lo carnal. Usted tiene que declararle la guerra a la constantemente diciéndote a ti: ¿sabes lo que tienes que hacer? I don't think so.
siempre te va a dar la esperanza, siempre te va a dar la fe por la cual vas a obtener aquello que anhelas. Siempre te va a mostrar literalmente la recompensa de tu obediencia. Y sin embargo, la carne hace lo opuesto. Siempre te va a decir por qué no. Y te va a dar 1000 razones de por qué no va a funcionar, de por qué no vas a llegar, de por qué no va a haber un milagro, de por qué no va a haber victoria. Ustedes son los que deciden qué voz van a seguir. La voz que tú ignoras termina por desaparecer. La voz que tú obedeces se fortalece cada día más. No siempre un ángel va a aparecer. No siempre un profeta va a profetizar. No siempre vas a tener un sueño de revelación. Pero siempre vas a tener el testimonio del Espíritu de Dios diciéndote: yo estoy ordenando tus pasos, yo te voy a encaminar. Ven, vamos, vamos. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo le llamé a esto órdenes inaudibles para proyectos invisibles. Porque cuando tú obedeces las órdenes que no puedes oír, esa voz interna, esa impresión, entonces tú entras en proyectos mucho más gloriosos. Son los proyectos de Dios, los proyectos invisibles. Cuando tú te acostumbras a moverte por el Espíritu de Dios, cuando tú te acostumbras a obedecer lo que el Espíritu Santo te está impresionando, cuando tú te acostumbras a actuar en vez de razonar todo el tiempo, tú vas a ir de victoria en victoria, de poder en poder, de milagro en milagro y de unción en unción. Yo sé lo que muchos van a decir. Van a decir: ah, sí. Y si la gente está inventando, diciendo que es Dios y no es Dios. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Eso es un cuento. Tú puedes pararte frente a un espejo y decir: pero qué flaco estoy. Tú sabes que estás gordo. No vengas con ese cuento. Ahora tú lo puedes decir por 20,000 tonterías, complejos, motivación, lo que tú quieras, pero usted sabe que usted está gordo. Qué mal ejemplo, ¿verdad? Pero si te sirve, agárralo. Porque la Biblia dice: no os engañéis. No hay un peor engaño que el que tú te haces a ti mismo. Entonces mucha gente me dice: pastor, pero es que si tú hablas así, la gente va a inventar siempre a decir que es Dios el que le está diciendo. Come on, are you kidding? No juguemos. Todo el mundo sabe y todo el mundo termina por discernir y por reconocer cuál es la voz de Dios. Porque la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y la voz del extraño no van a escuchar, porque tendrán temor. La voz de Dios produce esperanza, la voz del diablo produce temor. ¿Alguien me está escuchando? Y tú tienes que vivir por esa voz interna que te lleva a hacer lo que nadie más hace para obtener lo que nadie más puede obtener. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. Vamos, dáselo fuerte. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero que tú levantes tus manos un momento. Yo quiero que allí donde tú estás, tú le pidas al Señor
que agudice esa voz interna, que te hable, que trate contigo, que ponga impresiones en tu corazón, que te deje saber cómo, cuándo, de qué manera. Así sea un silbido apacible. Tú quieres obedecerle, tú quieres servirle, tú quieres seguirle, tú no quieres hacer lo que Él no quiere que tú hagas. Por lo tanto, pídeselo a Él, pídeselo a Él, pídeselo, pídeselo, pídeselo. Padre, danos discernimiento espiritual. Padre, abre los oídos de nuestro corazón y permítenos escucharte claramente. Aleluya, aleluya. Circuncida, oh Dios, los oídos de nuestro corazón, para que nosotros caminemos guiados por tu Espíritu y no por el razonamiento humano. Ayúdanos, Señor, ordena nuestros pasos, tómanos de la mano, permítenos, Señor, seguir la guianza de tu Espíritu para poder ver tu gloria en nuestras vidas. Vamos, yo quiero ver gente orando, yo quiero ver gente orando, yo quiero ver gente orando. El Espíritu de Dios abre, abre, abre ahora los oídos de tu corazón. Aleluya. Ahí está la unción del Espíritu de Dios. Ahí está la unción del Espíritu de Dios. Ahí está la unción del Espíritu de Dios. Allí donde está, recibe el toque de Dios. Recibe la unción de Dios. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe. Abashanda, Nimakamashkoya, Rumashkoya, fuego de Dios, fuego de Dios. En este auditorio, ángel de Jehová, acampa aquí, acampa aquí. ¿Cuánto están sintiendo la presencia de Dios? Oh my God, my God, my God. Más, 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 más. Ahora Dios, llueve sobre tu pueblo, llueve sobre tu pueblo, llueve sobre tu pueblo. Aleluya, aleluya. Glorifícate, Señor, en nuestra generación. Aleluya, 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 aleluya. Hubo un tiempo en mi vida donde yo llegué a pensar que la gente no quería obedecer a Dios, lo cual era muy difícil, porque yo decía, ¿para qué llegan a la iglesia si van a irse a desobedecer a Dios? Y un día el Señor me dijo, no es que ellos quieren desobedecerme, es que no saben cómo obedecerme. La gran mayoría de la gente llega al reino y sigue tomando las decisiones en la carne. Sigue viviendo con sus razonamientos. Sigue haciendo las cosas al mismo estilo que las hacía antes. Cuando nosotros vivimos en este reino espiritual, nuestra vida tiene que emanar del Espíritu. Y la conexión que tengamos con Dios tiene que ser espiritual. Y tú dices, pastor, pero es que no. Pues tránquese en un closet y comience a clamar hasta que sea notoria la presencia de Dios sobre tu vida. Una cosa sí yo estoy seguro, y de eso voy a hablar después. Hay una sentencia bíblica que nadie puede borrar. Lo que tú buscas, tú lo encuentras. Nadie puede borrar eso. Yo dije, nadie puede borrar esa sentencia.
El cielo y la tierra pasarán, pero eso no lo borra nadie, porque su palabra es eterna. Eso quiere decir que si verdaderamente tú te dedicas a buscar de Dios, tú vas a comenzar a caminar exactamente como Dios desea que tú camines. Porque por torpe que fuera el que lo busca, no se extraviará. Amén. Deme un minuto más, cierra tus ojos un momento. Hoy yo quiero cerrar este servicio como es más o menos la costumbre que tenemos aquí. La Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor, creyéndolo de todo corazón, que Él se levantó de los muertos en ese momento, en ese lugar, tú serás salvo. Y esta es la oración más importante de la vida de todo individuo, porque de nada le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. En el momento en que tú confiesas a Jesús como tu dueño, tu rey, tu padre y tu Señor, en ese momento tú te conviertes en propiedad del reino de los cielos. Y la Biblia dice que Él te arranca del reino de las tinieblas y te traslada al reino de la luz. Y esto todo sucede en un instante cuando tú oras esta oración. Por lo tanto, sea que estés aquí o que nos ves alrededor del mundo a través de las diferentes plataformas, yo quiero que tú ores esta oración si deseas venir a Cristo en este día. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te confieso como el Señor de mi vida, entregándote todos mis pecados para que sean borrados mediante la sangre de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento de todo mi pasado y te pido que me tomes de la mano para caminar contigo por el resto de mi vida sobre esta tierra y morar eternamente así en los cielos de tu Padre. Gracias, Señor. Dilo más fuerte: gracias, Señor. Una vez más, dilo: gracias, Señor, por haber salvado mi alma. Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Vamos, dáselo fuerte. Vamos, dáselo fuerte. Iglesia, te amo. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. Gracias por sus felicitaciones, sus bendiciones y sus oraciones. Amén.